países tienen hasta la tercera, piensan que ya están en la tercera ola de contagio. Pero independiente de eso, lo importante es tener la vacuna. Y a mí me preocupa que el anuncio de tener la vacuna y que ya viene la vacunación o llega la vacuna a nuestro país o a los países en general, nos haga bajar la guardia con lo que tiene que ver al distanciamiento social y a las medidas de bioseguridad. Por lo contrario, ecuatorianos, hay que subir la guardia. Hay que reforzar los controles respecto a potenciales contagios y rebrotes, como ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil y en el país en estos últimos días. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablan de que hay una vacuna, como que luego se retoma una especie de diversionismo en el comportamiento social. Y piensa uno en todas las campañas de vacunación que ha habido en el país y que se aplican desde cuando el niño nace y luego cuando va creciendo, ¿no? Y vacunas para el sarampión, vacunas para la toferina, bueno, para la tos, para la gripe, bueno, en fin, un sinnúmero de vacunas que son exigibles y que tienen que ponerse. Pero en el caso de la vacuna contra el COVID, primero, no sabemos si va a ser obligatorio aplicársela. Segundo, habrá que definir cuáles son los segmentos de prioridad inmediata para esta vacunación. Tercero, habrá venta libre en el mercado con autorización del Ministerio de Salud, o será solamente una política pública que solamente el gobierno, el Estado, tendrá que aplicarla para garantizar, primero, que se vacunen y luego, pues, darle seguimiento a la eficacia o eficiencia, más allá de que cuando ya te vacunas debe estar probada, pero sobre la prueba mismo, a nivel de todas las investigaciones científicas, todavía no hay certeza real de que no existan algunos efectos colaterales en el momento de la vacunación. Yo me acuerdo, y tal vez usted, Alcide, y también nuestra compañera Teresa y Carlos, nos hemos vacunado. Y en alguna de esas vacunas nos ha dado fiebre, nos ha dado malestar, ¿no es cierto? Dicen que esta vacuna también, de los bebés. la vacuna de los bebés, dice que esta vacuna también, cuando te la aplicas, podría tener o tendría algunos efectos. Entonces, si no hay una preparación previo a la vacuna y post vacunación de cómo se debe lidiar con los efectos de esta vacuna, también podría ser un problema porque la gente podría empezar a negarse a vacunar, porque se le pueden estar presentando síntomas que justamente son de diagnóstico para ser diagnosticado, valga la redundancia, que está contagiado con el COVID-19. Hay algunas preocupaciones, pero en todo caso es importante el avance de la ciencia para poder de alguna manera mitigar estos impactos que realmente han sido dolorosos y catastróficos en el mundo respecto a cómo este virus, que se llama COVID-19, ha afectado a la salud pública, a la salud en particular de los ciudadanos, y ha puesto también en evidencia y al desnudo algunas falencias muy marcadas respecto al sistema de salud para atención de crisis de estos momentos. Es importante entonces seguir manteniendo esta disciplina social, que esa sí es la única vacuna que hasta ahora nos ha dado resultado, porque quienes nos hemos cuidado, porque quienes mantenemos el uso de la mascarilla, porque mantenemos los distanciamientos sociales, porque tenemos todos los días que practicar y como habitualmente nuestra limpieza, ¿no?, de manos y de utensilios para evitar contagios,
esa es la que nos ha dado hasta este momento protección y resultado. Prosigamos entonces, Teresa, con la lectura de los titulares de los medios que traen hoy los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar este recorrido noticioso con diario El Universo. Su portada impresa destaca en su nota principal: Ecuador registra nuevas empresas pese a crisis por la pandemia del COVID-19. De las 8.228 compañías creadas este año en el país, 2.937, es decir, el 36%, se constituyeron de manera electrónica y un 64% de forma física. El 36% está en Guayas, en Pichincha el 32% y en otras provincias el restante, que es decir, el 32%. También hubo inversiones de las firmas ya existentes localmente, como Globo, El Rosado y Tía. Son varias de las empresas que, pese a la crisis económica generada por la pandemia, ha continuado este 2020 con los planes para expandir sus negocios y servicios. Dentro también de lo que tiene que ver con la pandemia, solo 9 partidos firmaron contra el COVID-19. El Acuerdo por la Salud, la Vida y la Democracia fue suscrito por 9 de 17 de las organizaciones políticas, según Juan Zapata, director del ECU 911. El lunes, el ECU 911, el CNE y el COE Nacional y Metropolitano se reunieron con 16 líderes de agrupaciones políticas, una no había asistido, para difundir acciones preventivas ante las concentraciones. Y dentro de este acuerdo pues existe el compromiso de usar mascarilla, evitar mítines masivos y no realizar actos en sitios cerrados. Dentro de la misma línea, ONU avisora desoladora crisis para el próximo año a causa de la pandemia. Por primera vez desde los años 90, la extrema pobreza aumentará, la esperanza de vida disminuirá y podrían duplicarse las muertes por VIH, tuberculosis y malaria, anota el organismo internacional. En otros temas, ecuatoriano atacado en Nueva York, Jonathan Domínguez dijo que el agresor, que viajaba en el mismo tren que él, lo golpeó por hablar en español, un acto de discriminación. Volviendo a lo local, Manabí, 3 semanas sin lugar en UCI, nos dice, se habilitaron 5 camas más en el área para atención de pacientes de COVID-19 en Puerto Viejo. Por otro lado, la ANT vuelve a las 8 horas de atención, laborará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:45 en todas las agencias. Y así también nos dice diario El Universo, el Voltaire Paladines, remodelado, abandonada por las pasadas administraciones de Fede Guayas, la primera parte del rescate del Coliseo terminó. El costo fue de $233,000, un poco más de $233,000. La zona externa será también remodelada. Y precisamente la foto principal de este diario nos presenta pues un remodelado interior de este coliseo emblemático de la ciudad de Guayaquil. Vamos ahora a leer también la información que trae diario El Comercio en su portada impresa. Fisco recibe créditos por $976 millones. Banco Mundial desembolsó ayer 514 millones por 462 millones de dólares. Así también nos dice diario El Comercio, miles de armas de la mafia son destruidas. Policías y militares decomisaron este año 6.929 armas de fuego, el 80% se usó en asaltos o crímenes. Desde 2018 se han fundido 12.902 pistolas y revólveres. En otros temas nos dice también El Comercio, gobierno busca atenuar recorte de asignaciones. Los alcaldes marcharon ayer a Carondelet. Finanzas, el Ministerio de Finanzas dijo que se instalará una mesa de trabajo. Por otro lado, también nos dice El Comercio, 13.7 millones de dólares para el programa Canasta Digital. El gobierno lanzó ayer el programa Canasta Digital. Uno de los ejes es la entrega desde finales de este mes o inicios de enero próximo de 100,000 tabletas a estudiantes, estudiantes públicos de primero de bachillerato. La mitad de ellas incluirá un chip con 5 GB de internet. La tableta será de 9.6 pulgadas y 32 GB de capacidad. La entrega empezará en el oriente, donde se registra pues las mayores dificultades de accesibilidad a internet. Y dentro del panorama electoral, el recuento que hace también El Comercio sobre las propuestas de los candidatos señala que la candidata a la presidencia de Unión Ecuatoriana, el candidato a la presidencia de Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade,
asegura que con una adecuada gestión del sector minero del país podría ganar 50.000 millones de dólares. Ese será su eje también de la recuperación económica, la minería. Finalmente, compartimos también la información que trae Diario Expreso a través de su página web. Nos dice, limitar la campaña electoral presencial no convence a los candidatos a la Asamblea. Algunos ya están recorriendo el país con mítines en distintos puntos. En otros temas, el Gabinete de Seguridad recomienda abrir las fronteras a fines de enero. Por otro lado, también nos señala Diario Expreso, horarios para votar, una propuesta sobre la mesa del Consejo Nacional Electoral, quien aún está estableciendo cuáles son los protocolos de bioseguridad que aplicará frente a los comicios de febrero próximo. También nos dice, abogados de Noboa, de Álvaro Noboa, denuncian ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el peligro de fraude en el país. Y finalmente nos dice también Diario Expreso, los monigotes ya se venden en Guayaquil. Artesanos continúan con la elaboración, pese a que es menor que el año anterior. Estos acatan los protocolos dispuestos por el municipio de Guayaquil. En la gráfica efectivamente se ve como una persona se lleva un monigote mientras cumple con las normas de bioseguridad. Esto es el distanciamiento y el uso de mascarilla. 6 de la mañana con 47 minutos, estimado sociólogo. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. En la introducción de este programa, previo a la lectura de los titulares que acaba usted de realizar, Teresa, hablábamos del tema del COVID-19, de la proximidad de llegada de la vacuna aquí a nuestro país, y luego el comportamiento social, ¿no?, y distanciamiento que deberíamos mantener independiente de que ya contemos con este anuncio y con esta realidad de que ya tenemos vacuna. No hay que bajar las manos, hay que seguir en una campaña de prevención y en una campaña de bien público sobre temas que tengan que ver con distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad que son exigibles para estos casos. Sin embargo, no debemos de olvidar las circunstancias en que vivimos meses atrás, que se expuso esta enfermedad de manifiesto, los grandes déficits que hemos tenido y seguimos teniendo a nivel de política pública respecto a salud. Por otro lado, en medio de todo este proceso de la pandemia, ¿no?, vergonzosos actos de corrupción vinculados a temas relacionados no solamente con la vacuna, no solamente con las pruebas rápidas, sino también con medicina para enfermedades catastróficas que fueron prácticamente saqueadas y que crearon este sistema, un sistema de corrupción hacia el interior de la institucionalidad del Estado. Estas cosas no pueden volver a repetirse y entiendo que la justicia está investigando. Y siempre decimos, es lenta la justicia. Bueno, justicia que es lenta no es justicia. Sin embargo, tendremos la expectativa de que se está investigando todos estos casos. El tema del COVID-19 ha sido no relegado, ha sido también un elemento que ha puesto de manifiesto la importancia y la trascendencia para que un escenario político, aquellos candidatos o los candidatos que ya están inscritos oficialmente, puedan plantear políticas desde la gestión del poder y de su gobierno, si son beneficiarios del voto popular, para mitigar o lograr de alguna manera evitar que esta enfermedad, que este contagio se termine. Uno piensa que se termina con el tema de las vacunas, otros piensan que la vacuna también importante es justamente este proceso de concientización, de coparticipación, de campañas de bien público, que debe de instruirse, ejecutarse y difundirse a nivel de todo el país para el empoderamiento social de la responsabilidad, de la disciplina que debemos de tener los ciudadanos respecto al COVID-19 para evitar estos contagios. Pero hay otro componente que hoy no tenemos la vacuna, y es el componente sobre la seguridad ciudadana. Lo tenemos como derecho, imagínese usted, pero no lo tenemos como acción de gestión de la política del poder y de los gobiernos de turno, que están obligados a darnos a nosotros la seguridad. Y sin embargo, esa obligación
que tienen los gobiernos no llega y tampoco los ciudadanos la reciben. Hoy hay una cruzada nacional. Se ha visto todas las acciones que alrededor de gobiernos seccionales, autoridades, candidatos. Ayer hubo una rueda de prensa donde se presentaron los candidatos de la Alianza Creo y Partido Social Cristiano, en donde generaron un análisis sobre causas, efectos y posibles soluciones o gestiones que se hagan para mitigar el impacto de la creciente violencia y inseguridad que vive el país. Y hubieron algunas propuestas. A mí me parece muy interesante las propuestas. Pero creo que este tema de la inseguridad, si bien es cierto, uno exige que debe estar en los programas de gobierno, la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, el robo, no espera la elección de uno u otro candidato para aplicar una política. Yo creo que en la práctica hay candidatos que todavía hoy con esos acuerdos pueden llevar adelante aprobaciones de leyes que reposan, por ejemplo, en la Asamblea Nacional y que no se han tramitado durante años. Todavía tienen una mayoría que podría, ahora que están unidos, podrían sacar adelante estas leyes que han quedado represadas, que se supone son instrumentos en la lucha contra la corrupción y el tema de la inseguridad ciudadana. Y esto era una de las cosas que el día de ayer algunos periodistas preguntaban y exigían. Mientras ocurren las elecciones, ¿qué pasa con la inseguridad en el país? Guillermo Lasso propuso que pedirá al gobierno, o lo hizo público, pidió al gobierno declarar un estado de emergencia. Y yo le pregunto al CIDE y Teresa, ¿cuántos estados de emergencia hemos tenido por problemas de la seguridad ciudadana? ¿Y cuáles han sido los resultados? No sé si el declarar un estado de emergencia respecto a la inseguridad sea una solución, pero declarar de estado de emergencia vinculado también a articular no solamente operaciones tácticas de inteligencia de seguridad, sino también dotar a quienes, a las instituciones que hacen el trabajo de control y de servicio público, policía y otras instituciones, de lo necesario para que se pueda gestionar y llevar a la práctica este control. Pero más allá de los esfuerzos que han hecho gobiernos seccionales, la policía, nos queda de por medio algo fundamental: ¿qué hacer con la administración de la justicia? Hay excepciones y no generalizo. El sistema de justicia en el país no adolece de serias falencias, de discrecionalidades. Los administradores de la justicia administran no justicia, administran oportunidades, crean dificultades en la sustanciación de una causa para vender facilidades. Y ayer lo decía en términos claros y precisos: la sentencia que uno espera es aquella que tiene que ver, y lo decía esto Jaime Nebot, con cuánto le pagaste al juez para ser condenado o ser liberado. Y eso explica por qué la delincuencia y los delincuentes que son detenidos salen y entran de la cárcel como que salieran y entraran de su casa. Y puso un ejemplo, el abogado Jaime Nebot. En Machala, en Guayaquil, hay delincuentes que han entrado 40, 50 veces a la cárcel y han salido de una manera vertiginosa. Más demoran en entrar que en salir. Entonces él decía que también es importante reforma de leyes, endurecimiento de penas, reforma de leyes, pero anotó algo muy importante, que el tema de la administración de la justicia es un tema conductual también, de valores. La ética al servicio de la administración de la justicia. Pero como eso no se compra en la esquina, que es la conducta humana, es un proceso de largo aliento, depurarlos. Y decía, hay jueces corruptos que tienen que ser
al igual como se sustancia una causa de un delincuente, tienen que ser también sancionados y castigados. Pero no vemos, Alcides ni Teresa, que los jueces, aquellos que dejan entrar y salir a los delincuentes, sean procesados porque sus providencias son prodelincuenciales, a favor del delincuente y en contra de la víctima. Todo el sistema está corroído. Hay que cambiarlo, pero que no quede en un discurso electoral, de coyuntura, que se conviertan en propuestas de política pública y que también la ciudadanía empiece a sentir o a exigir desde la presión social que es importante tener un sistema de justicia que sea de alguna manera y que es en principio por lo dogmático el tutelador de esos derechos que se violentan por la inseguridad y por los otros aspectos de inconducta sociales que son juzgados a nivel de la justicia. Hay que cambiar lo que hay que cambiar, hay que reformar lo que hay que reformar, hay que dotar a las instituciones de lo que hay que dotarles para que puedan combatir este mal social que realmente afecta a la vida y a la estructura de una sociedad. Alcides. Está le interesa y amigos. Hablemos primero del tema del COVID, ahora que están apareciendo ya las vacunas. ¿Cómo no? Como anunciamos, en Reino Unido, Pfizer ya anunció que el 7 de diciembre, o sea, en 5 días más, empezará la distribución de la vacuna, y la empresa Moderna lo hará también dentro de muy poco tiempo. O sea, ya estamos empezando a ver nuevas noticias y muy interesantes sobre este tema. En lo que corresponde al Ecuador, la información oficial es que en el mes de marzo del próximo año vendrán las vacunas. Ahí hay otro asunto. Unos dicen que el Ecuador ha comprado 18 millones de vacunas, otros dicen que son primero 3. El asunto es que la vacuna se la va a tener que aplicar 2 veces, ¿verdad? Lo que significa que se deberán de vacunar 9 millones de personas acá en el Ecuador. Somos nosotros 17 millones. Que son 2 dosis, Alcides. Sí. Alcides, son 2 dosis que hay que aplicarse. Claro, por eso te digo, se compran 18 millones y se van a vacunar a 9 millones de personas, o sea, 2 vacunas por cada persona. Entonces ahí viene la primera pregunta: ¿quiénes son los prioritarios en las vacunas? ¿Los enfermos, los no enfermos, los médicos que están en el sitio de los acontecimientos, los de la tercera edad, los niños? Todavía no se ha definido eso. 2, la infraestructura. No sé pues si vamos a recibir 18 millones de golpe o vamos a recibir paulatinamente, porque si vamos a recibir 18 millones de vacunas de golpe, ¿a dónde están los sistemas de refrigeración, la tecnología para recibir toda esa cantidad de vacunas? ¿Dónde están los médicos? ¿Cómo se va a distribuir la medicina, esta vacuna en los centros de salud? ¿Cómo se va a distribuir en el campo, en las zonas rurales? ¿Cómo se la va a movilizar? Porque no es que la vacuna usted la va a tener como tiene un lapicero en el bolsillo, no, la tiene que refrigerar a altos grados de temperatura. O sea, hay muchas cosas todavía que no podemos definir acá en el país. El tiempo vuela. Estamos diciembre, enero, febrero, 4 meses, 3 meses y tenemos aquí la vacuna, si es que no llega antes. Entonces hay algunas cosas que todavía no nos responden, no aclaramos. Alguien me dirá, pero todavía hace falta tiempo. No, señores, en este país hay que aprovechar el tiempo, porque de lo contrario, todo el mundo dice, no, dice después hacemos, y después hacemos, viene la vacuna y no sabemos qué hacer. Entonces, por ese lado yo creo que, y preparar a la población, perdóname. ¿Por qué tenés una vacuna? Porque se la ha aplicado otras veces, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ya sabemos que nos va a dar fiebre, que nos va a dar malestar, etcétera. No sabemos. Unos dicen que nos va a dar malestar esta nueva vacuna, otros dicen que nos va a dar fiebre, otros dicen que nos va a doler la cabeza, tanta cosa. Entonces tenemos que prevenir
a la persona que va a ser vacunada para que después pues no se preocupe porque ha de creer que le aplicaron la vacuna y la vacuna no tiene el efecto que uno espera. Entonces, como es un procedimiento nuevo, es la primera vez que se hace. Claro, Pfizer y Moderna, me imagino yo que ya debe haber estado previamente probando esa vacuna, porque así se lo dije, los procedimientos médicos en el mundo. Pero igual, ¿verdad? No todos los organismos de cada ser humano son iguales y no todos reaccionan dependiendo de la vacuna que se vaya a aplicar. Ahora, hay 5 empresas que están en este momento en lista porque ya mismo tienen la vacuna. ¿Cuál es la diferencia de fondo o de forma de cada una de ellas? Y ahí viene la parte psicológica y la parte política. Porque muchos dicen, no, del China yo no quiero saber nada de ninguna vacuna y tampoco de Rusia. Entonces ahí estamos aplicando un poquito la susceptibilidad política, ¿verdad? Porque China y Rusia son países ideológicamente contrarios a la ideología general nuestra de creer que todo lo que viene de Estados Unidos pues es lo mejor. Entonces ahí está el asunto, Stalin, vamos a ver qué nos pasa. En todo caso hay que prepararse, hay que preparar a la población con una campaña informativa convincente para que sepa qué es lo que va a pasar con la vacuna que se van a aplicar. Ahora, hay muchos aquí que yo no me vacuno, porque ahí empieza una serie de sospechas y rumores que me va a dar esto, que me va a dar lo que no sé. Bueno, eso es cuestión y punto de vista de cada uno. Yo sí me voy a vacunar. No sé ustedes, Stalin y Teresa. Yo sí me voy a vacunar. Muy bien. Yo ya estoy vacunado y la única vacuna que tengo es la protección. El distanciamiento social, hasta ahora, es lo que ha dado resultado en la vida familiar. Y les recomiendo que no bajen los brazos. Hay que tener la guardia lista, alzada, arriba, para evitar cualquier contagio, hasta que en la práctica comprobemos la validez de la vacuna que han anunciado el gobierno que está por llegar. Teresa. Yo creo que es importante insistir en una campaña de información, tanto por cómo se está haciendo el proceso de adquisición, cómo va a ser el proceso de distribución de las vacunas, si va, como usted decía, si vamos a tener acceso a todo esto, falta. El gobierno pues dijo que ya desde enero y estamos a las puertas y todavía no se ha dicho absolutamente nada. En la información también de la vacuna, los efectos colaterales y también cómo se está produciendo esto, porque claro, están todas estas contrainformaciones que nos hablan de conspiraciones, de un plan mundial para más bien exterminar a la población. Tanta información que circula que la gente está confundida, la gente está temerosa y necesitamos ir despejando esos mitos, con información. Es la mejor arma también, la mejor vacuna contra la desinformación es una buena campaña de comunicación que debería estar ya haciendo el gobierno en este momento. Ok, entonces ármate mejor para ganar la guerra. Y eso significa tener esa disciplina social, estar debidamente informado y recibir por parte del gobierno lo que aquí se ha planteado, una gran campaña sostenida respecto a la corresponsabilidad que debemos de tener todos los ciudadanos y las instituciones en el momento de la aplicación de la vacuna. Que como decía Alcides, tenemos la vacuna, nos vamos a poner la vacuna. No sabemos cuáles son los efectos colaterales y los síntomas que podrían ocurrir y cómo eso va a impactar en nuestra psicología humana, la psicología de comportamiento social. Y ahí tenemos que solo comprobarlo en la práctica. Entonces esperemos que lo más pronto la vacuna llegue. Y respecto al comentario que usted hace, Teresa, a mí me parece importante dejar en claro que cuando hay de por medio estas investigaciones que tienen que ver con que debemos de tener una vacuna para controlar un contagio, en este caso del virus, del coronavirus, todas las teorías conspirativas nacen desde la confrontación y la contradicción geopolítica y de la política y de los mercados. Porque al final se terminan estas teorías conspirativas cuando todos los países que se acusaron entre unos y otros han hecho inversiones y esfuerzos para las investigaciones y tener su vacuna.
porque al final el objetivo es poner todos los recursos y toda la posibilidad de los acuerdos mundiales y globales para que el mundo esté garantizado y que sepa que hay una vacuna que va a parar o a frenar estos contagios y por tanto va a salvar la vida de cada uno de nosotros. Continúe, Teresa. Vamos a ir a una pausa comercial en este momento. Cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, regresamos con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 01412, CNE, Elecciones Generales Esto 2021. aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Povera Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 9 minutos. En este momento queremos darle el buenos días y la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el coronel Alberto Molina Flores, quien ya está conectado con nosotros, estimado sociólogo. Coronel Alberto Molina, es un placer saludarlo. Espero usted esté bien de salud junto a su familia. El día de hoy, y gracias por atender en este contacto, hablaremos y queremos un poco analizar y profundizar en el análisis sobre el tema de la seguridad ciudadana, que hoy ha convocado a muchas sensibilidades sociales, políticas, económicas, de gobiernos seccionales y gobiernos centrales, a una gran cruzada necesaria, exigible, frente al escenario de delincuencia imparable que vive el país, que viven inclusive algunas ciudades, en particular Guayaquil. Realmente es una sociedad donde la delincuencia ha sometido a la población. Y la ha sometido a la población sin que la población sea de alguna manera el actor de actos delincuenciales. Porque digo que lo ha sometido porque hemos tenido que encerrarnos en nuestra casa, ¿no? Poner rejas, encarcelarnos, porque el peligro que representa hoy por hoy el tema de la delincuencia en nuestro país realmente es abrumadora. Y no vemos política pública que pueda realmente darnos certeza de que los gobiernos de turno cumplen un principio constitucional fundamental,
que es de garantizarnos un escenario de paz y de seguridad. Coronel Molina, buenos días y bienvenido. Analicemos este tema. Buenos días, estimado Stalin. Un cordial saludo a todos quienes hacen Radio Atalaya y a nuestros amables oyentes. En realidad, el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy complejo. En este momento, en realidad, la población, todos estamos psicoseados, como se dice. No hay día, no hay hora, día o noche, donde se produzcan asaltos, robos, secuestros, femicidios. Es decir, la situación de la delincuencia ha aumentado enormemente. Es decir, no es una percepción. El aumento de los delitos y de la violencia es real, señores. Pero hay que analizar este fenómeno delincuencial, que es un fenómeno multicausal, sociólogo. Por eso es importante analizar desde el punto de vista social, por ejemplo. El desempleo ha venido aumentándose cada vez más. Y obviamente la pandemia fue solo uno. El tema es tremendamente complejo. Miles de ciudadanos han perdido sus empleos y han pasado a la desocupación. Es un fenómeno social. La educación, estamos demandando en los mismos medios que ya la educación no es la educación de antes, no se enseña moral, cívica, lugar natal, el respeto a los mayores que nos inculcaban en la casa, obviamente, y también en la escuela. Lo mismo la pobreza extrema. Todos estos elementos coadyuvan de alguna forma. No digo que eso es el leitmotiv, sino que coadyuvan a la situación de inseguridad. Lo mismo, recordemos la famosa ciudadanía universal, pues, el ingreso indiscriminado de miles de extranjeros. No digo yo, ni estoy demonizando de que ingresen, digamos, ciudadanos de cualquier parte del país, pero tiene que ser con los debidos controles, porque ahí vienen de todo. Y peor aún, con el éxodo más grande, inédito en América Latina, de hermanos venezolanos, con la dictadura tremenda, represiva y corrupta que vive Venezuela. Mire, eso es un elemento. Ahora el elemento policial. Si bien es cierto, la policía ha progresado enormemente en términos cualitativos y cuantitativos. Tenemos una policía ya profesional, ¿no? Pero aún así, ¿no? En términos cuantitativos, tenemos 49,000 policías, pero de acuerdo a las Naciones Unidas, deben haber, diría yo, en lo óptimo, 4 policías por cada 1,000 ciudadanos. En el país tenemos 2.7 policías por ciudadanos. 57,000 policías serían el número, digamos, no llegamos a lo óptimo, pero que sea adecuado para un mejor control. Pero vamos más allá todavía. Mire, el policía no solamente tiene que estar en el cuidado de las personas, como tiene que ser, sino también tiene el grupo de operaciones especiales, el grupo de intervención y rescate, el tema, digamos, de la niñez, de la familia, etcétera, etcétera. Además, tiene que estar en custodia. Mire, en este momento hay 400 policías custodiando a quienes tienen los ciudadanos orden de prisión domiciliaria. 400 ciudadanos. Porque no solamente, si bien es cierto, es uno, pero cada 8 horas tiene que haber un relevo. Y también hay que darle a la policía, señores, los instrumentos legales. Y todavía duerme en digamos, el sueño de los justos, en nuestra famosa asamblea, el proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, donde tenemos la ley o el sistema de seguridad ciudadana y orden público. Es que hay que dar los instrumentos. En este momento hay 200 policías procesados por los mismos delincuentes, que se consiguen abogados, que se prestan para ello, para luego que son capturados, decir, bueno, no cometió tal delito y a la final el policía es el represor, el policía tiene la culpa. De verdad que no solamente a la policía hay que darle misión, sino también los medios. Mire usted, ese programa del exalcalde de Guayaquil, vamos a, digamos, recordando el tema de más seguridad, pues, que duró 5 años, fue boicoteado por el gobierno de Correa. Ahora mismo se ha retomado ya, ante el auge delincuencial,
y la alcaldesa, como conocemos, no se ha reunido con el ministro de gobierno, que ahora es un policía y conoce perfectamente bien el trabajo que hace la fuerza policial. Y se ha comprometido en la reunión de la alcaldesa Cintia Viteri dar un aporte, porque muchas veces no hay ni para la gasolina y está un montón de carros que hacen patrullaje o las patrullas, ¿no? Sin repuesto. De manera que, mire, este momento hay que decirle a la ciudadanía que le ha puesto énfasis la alcaldesa de Guayaquil para coadyuvar, digamos, a la seguridad ciudadana. Se entregaron 1.314 GPS a la policía, 50 motocicletas, 67 balizas y sirenas, 10 vehículos que se aumentan a 60 según la información, 20 motos para inteligencia, 100 celulares, 4 drones, 200 radios portátiles. Si bien es cierto, vienen de refuerzo 500 policías más, pero recuerden la parte logística, ¿dónde van a dormir? ¿Quién les va a dar de comer? Y además no solamente viene el policía y le ponemos en la esquina, debe conocer el escenario. De manera que en eso también ha puesto énfasis y conocemos por los medios que también se ha preocupado la alcaldesa para dar un apoyo efectivo a la fuerza policial. Perfecto, coronel. Yo quiero preguntarle, ¿cómo logramos, coronel, a ver si me han comprendido, cómo logramos que los gobiernos de turno, en el marco de lo que establece la Constitución, como responsabilidades privativas, en el caso de la seguridad ciudadana, que es su primera obligación de entregarnos esta acción, esta política de control en la seguridad a favor de los ciudadanos, llegue como derecho que tenemos los ciudadanos? Porque el otro día veíamos, ¿por qué no hay? Nunca hay para la policía, no hay gasolina, no hay personal, no hay tecnología, bueno, y todo ocurre que se reúnen por la crisis y gobiernos seccionales, como el caso de Guayaquil y otros gobiernos, no convienen en aportar de su presupuesto y darle estos recursos a la policía. Pero uno se pregunta, ¿por qué en los presupuestos generales que se aprueban no se ponen los presupuestos requeridos y adecuados para que realmente sea eficaz y eficiente el control de la fuerza pública respecto al tema de la seguridad, este derecho que debemos recibirlo todos los ecuatorianos? Eso sería lo ideal, sociólogo, que el Estado, que es responsable a través del gobierno de la seguridad ciudadana y de la seguridad del Estado, ¿no? En el presupuesto, pero vemos que la situación económica también es realmente triste, por decir algo. La situación económica, no solamente por la pandemia, porque antes de la pandemia ya era crítica, y peor todavía con la pandemia. No hay ingresos, las exportaciones, como ustedes saben, ¿no? Y conoce la ciudadanía, han sido totalmente disminuidas. Solamente hay ciertos rubros en que prácticamente nos han salvado de una situación más dura, más crítica. Yo creo que es importante también, miren, ese aporte que hace, y repito, pueden hacerlo también en las provincias, pero si ustedes, por ejemplo, le pongo un caso, que renunciamos a la Comisión Anticorrupción en una provincia, no voy a decir en este momento, un prefecto, ¿no? Quería comprar un carro, ¿no? Para su trabajo en $140,000. Entonces, mire, no hay derecho, pues. En esta situación grave quería hacer canchas deportivas, con otras, digamos, no son los prioritarios por este momento. De manera que eso también tiene que ver, no solamente exigir, también poner parte. Aquí viene ya la voluntad, es decir, el comprometimiento ciudadano por parte de las autoridades seccionales en este caso. Y este ejemplo hay que seguirlo. El resto también, si estamos en una situación económica grave, difícil. Grave. Usted, a ver, pero también estamos en una situación de desinstitucionalización gravísima. Coronel, también vivimos, además de la situación grave, crítica, económica, el tema de la pandemia, un proceso de desinstitucionalización gravísimo. ¿Qué hacemos con la administración de la justicia? En donde se determinan cuánto y de qué manera y cómo y cuándo entran y salen los delincuentes cuando son capturados en actos pues realmente lesivos a los ciudadanos, que son actos criminales de robo, secuestro y todas estas cosas. Hay que hacer alguna reforma a la ley
a la estructura mismo de la gestión de la gestión de la justicia, porque podemos cambiar, podemos tener presupuesto, pero si tenemos una administración de justicia que no es administración de justicia, entonces también es como poner dinero en un saco roto. Justamente me iba a referir, porque le había dicho de inicio a usted y a la ciudadanía, que el problema delincuencial es un fenómeno multicausal. Hablamos de la policía, hablamos de la situación social, pero también de la justicia. Todos los días vemos que son capturados y dicen, bueno, no hay motivo ni razón para que le capturen, por más que se le haya encontrado el delito flagrante. Ahí viene justamente la actuación de los fiscales y de los jueces. Por un lado dice entre el delincuente, por otro sale. Y han manifestado a través de la prensa los operadores de justicia que, por ejemplo, fue capturado fulano y no había, digamos, causales para que quede detenido, y total de los totales tenía ya 18 o 20 detenciones, es decir, entra y sale. Es un problema gravísimo, el problema de la justicia. Pero déjeme decirle, sociólogo, otro problema dentro de la multicausalidad es el sistema penitenciario, pues. Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino escuelas de perfeccionamiento del crimen. Vea usted, por ejemplo, vamos a ver, ahora llamaron los PPL, porque todo cambió la Revolución Ciudadana, los presos, los detenidos, del 100%, los 23 son hombres. Estos datos vale la pena que conozca la ciudadanía. 7 son mujeres, pero de ese universo, del 93%, 78% tienen una edad entre 18 y 32 años, vea usted, en edad económicamente productiva. Hasta 2014, la población penitenciaria era de 23.531. Ahora tenemos 41.000 detenidos, ¿no? Es decir, ya no se da abasto las 56 centros de detención en el país, pues. ¿Por qué razones? Dice, la acumulación de penas es una de las razones. El tema, dicen, el excesivo uso de la prisión preventiva, ¿no? Y la lentitud, volvemos a la justicia, de los trámites judiciales. Pueden moverse años. Y además, dicen, se ven los abogados de los delincuentes, no hacen 1000 piruetas jurídicas para que pase el año y salga libre. De manera que son esos los problemas que tenemos que anotar y exigir a la ciudadanía que, como digo, el gobierno haga su trabajo, y lo mismo las diferentes instituciones y en los diferentes niveles. Alcides, continúa con esta importante entrevista, Alcides. Gracias, Stalin. Saludamos al coronel Alberto Molina Flores. Le saluda el periodista Alcides Montilla. Dos preguntas rapiditas porque no tenemos mucho tiempo por el programa. La primera, la presencia militar en el control de la seguridad y de la delincuencia, una. Y dos, ¿usted cree que la sociedad civil puede portar armas para defenderse de los pillos? A ver, vamos punto por punto. Obviamente que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, vea usted lo perverso de la Constitución de Montecristi, solamente puede ser utilizada en estados de excepción, no antes, no en cualquier momento. Y yo creo que es necesario una enmienda constitucional que permita en ciertas circunstancias también ser un aporte, un apoyo a la ciudadanía. Pero déjeme decirle que a la ciudadanía, que las Fuerzas Armadas tampoco están alejadas de la situación que se vive en el país. El control de las fronteras, que es complejo, ¿no? En las fronteras tenemos el tema del contrabando, el tema del contrabando en general, pero fundamentalmente de armas, de explosivos, de químicos para la elaboración de la droga, el control de armas en las ciudades permanentemente, porque es una responsabilidad de Fuerzas Armadas. De verdad que no está la interdicción aérea y la expedición naval permanentemente, la Fuerza Naval con los recursos limitados, porque eso más, hay que decir que le debe limitar en su capacidad operativa a las Fuerzas Armadas, de manera que es insuficiente, digamos, los recursos que asignan tanto a la fuerza policial y a la fuerza militar. De manera que las Fuerzas Armadas, mire, están permanentemente, como repito, en el control fronterizo, el control de armas en las ciudades,
y también esto es una actitud disuasiva para los delincuentes. El otro tema del uso de armas por parte de la sociedad civil. Bueno, es un tema complejo. Nosotros las experiencias en otros países no han sido altamente positivas, al contrario, negativas. Vea usted lo que sucede en los Estados Unidos, que el uso es indiscriminado, incluso armas de guerra puede poseer cualquier ciudadano y puede comprar cualquier ciudadano a partir de los 18 años y están armados, como se dice vulgarmente, hasta los dientes. Vea las masacres que se producen, pues. De verdad que ese es un tema, obviamente, que es necesario analizarlo con detenimiento y ver qué segmentos de la población, ya sea en el agro fundamentalmente, pueda tener cierto tipo de armas. Pero no es nada fácil para decir, bueno, una sociedad más armada no garantiza más seguridad. Este es un complejo, digamos, un problema realmente complejo y difícil. De manera que yo creo que es necesario analizar con profundidad si conviene o no conviene no autorizar o dar mayor amplitud del uso de las armas a ciertos segmentos de la población. Gracias, coronel Molina. Stalin y Teresa. Muchas gracias, coronel, por habernos atendido en este contacto vía Zoom o telefónico. Esperamos más adelante seguir analizando estos temas y también requiriendo de sus visiones y conceptos que hoy los ha expuesto al servicio de quienes han estado 7 de la mañana con de este programa. Teresa. Gracias, y ustedes un saludo cordial a todos y estoy a las órdenes. Muchas gracias, buen día. 7:28 de la mañana estamos cerrando esta emisión de su programa Sin Amarres. Gracias por haber estado junto a nosotros. Ya viene a continuación el enlace semanal del municipio de Guayaquil. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social,